Buenos días, señoritas. Bienvenidas a su clase teórica número 2, perdón, de expresión artística del estudio dirigido número 4. El día de hoy vamos a ver el tema de las claves tonales. Antes de empezar, voy a pasar asistencia, como lo hemos hecho regularmente, para que quede constatado tranquilamente. Melissa Cajabón. Presente. Dulce Álvarez. Presente. Melanie Alvisures. Presente. Alejandra Barrios. Presente. Daniela Barrios. Presente. Rosalind Cano. Presente. Alexa Carrera. Esta Carrera. Okay. Madeline Castillo. Presente. Jasmine Kotzajay. Carla Cua. Presente. Melissa Díaz. Profe, ya lo escribió en el chat. Sí, ya lo vi. Gracias. Regina García. Presente. Stephanie García. Presente. Daniel Hernández. Presente. Mía Interiano. Presente. Andrea Jacinto. Presente. Carisha Jiménez. Presente. Lilian López. Presente. Cristian Maldonado. Presente. Alexa Martínez. No. Okay. Lilian López. Presente. Maylin Montes. Yandri Monzón. Presente. Odalis Oliva. Gracias, Odalis. En el chat. Ya. Michelle Pablo. Presente. Emily Pérez. Presente. Débora Pinto. Presente. Fernanda Ramos. Se levantó la mano, profe. Ya vi la que levantó la manita. Jacqueline Roca. Presente. Naomi Rojas. Presente. Helen Sandoval. Presente. Marta Santizo. Presente, profe. Y Dayana Vázquez. Presente, profe. Ok. Luego de haber pasado asistencia, vamos a pasar con el tema de hoy. El tema de hoy, pues, se trata sobre las claves tonales. En algún momento del tema anterior, de las escalas tonales, yo hice como algún comentario sobre qué eran las claves tonales. Las claves tonales, pues, prácticamente son una gama de valores que tiene una pintura, ya sea en
una clave mayor o en una clave menor. Cuando me refiero a una clave mayor, puede ser, lo podemos tomar como una forma más clara, no, perdón, una forma más oscura, y en la clave menor una forma más clara para poderlo trabajar. Cuando me refiero a una clave tonal, también es de tomar en cuenta que también se puede dividir en alta, media y baja, tal como una escala tonal. Y dependerá de los colores que yo utilice dentro de mi representación gráfica, mi pintura o mi dibujo a la hora de realizarlo. ¿Qué colores se utilizan regularmente para una clave tonal? Para para todas las claves tonales o en general, se utilizan el blanco, el negro y uno o dos grises dependiendo la intensidad de la clave tonal que vayamos a trabajar, ¿sí? Recordando que cuando nosotros teníamos nuestra escala tonal de 0 a 10, el 0 era el blanco, el 10 el negro y del 1 al 9 eran todas las tonalidades de grises que existían o que podíamos trabajar, ¿sí? Para trabajar las claves tonales es importante tomar en cuenta que solo se utilizan tres tipos de grises. El gris claro, que es el número 3, el gris medio, que es el 5, y el gris oscuro, que es el 7, ¿sí? Para que lo vayan tomando en cuenta a la hora que realicen un dibujo. Cada clave tonal también la pueden realizar en claro oscuro, utilizando solo los colores de la escala tonal en grises, o pues la pueden realizar a color, y dentro del color, pues incorporar estas escalas tonal, perdón, estas escalas tonales a la hora de realizarlo, ¿sí? La clave mayor, como dije anteriormente, pues se divide en tres. Clave mayor alta, intermedia y baja. La clave mayor alta está compuesta por el color negro, blanco y el gris claro. La clave mayor intermedia está o se integra por el blanco y negro y el gris medio. Y la clave mayor baja está formada por el blanco, negro y gris oscuro. Tomar en cuenta que siempre que trabaje una clave tonal mayor, siempre tiene que tener negro y blanco y cualquier tonalidad de los tres grises que mencioné anteriormente. ¿Sí? Por si se dieron cuenta, todas las claves mayores en cualquiera de las tres opciones tiene blanco y negro. Y lo único es que varía según el gris que yo vaya a utilizar para poderlo representar. Y les voy a mostrar un ejemplo. Aquí lo tengo. Si se dan cuenta, ay, perdón. Si se dan cuenta aquí, pues prácticamente, ¿sí? Estas son las claves tonales mayores, ¿sí? Cada una está compuesta por negro y blanco y alguna tonalidad de gris. Cuando dije la clave mayor alta, dije que tenía el gris claro. Y como en el ejemplo que tienen en la pantalla, es este. Es este de aquí. ¿Sí? Es toda esta columna.
Y como también les había dicho anteriormente, la pueden trabajar tanto en claro oscuro como en blanco y negro, por decirlo, o a color, perdón. Si se dan cuenta, dentro del claro oscuro, y lo voy a ir señalando, tengo el negro, el blanco y el gris claro, ¿sí? Entonces yo tengo que ubicar, ya sea en un trabajo en claroscuro o en un trabajo a color, los colores los debo de integrar. Cuando trabajo en claroscuro, pues es un poquito más fácil de poderlos integrar porque no tengo que aplicar, digamos, tanta presión en el color para poderlo trabajar. Si se dan cuenta, pues yo tengo aquí la parte blanca, que sería toda esta de la luz, ¿sí? La parte del gris oscuro, que es toda la sombra, ¿sí? O penumbra, porque es una sombra clara. Y la parte de negra, que tengo aquí en este borde y dentro de esta sombra, ¿sí? O aquí abajo. No necesariamente tengo que aplicar demasiado el color o que se resalten los tres colores en el mismo espacio, sino que pues trabajarlos de una forma adecuada para poderlos integrar. Y se dan cuenta, pues también prácticamente en la imagen de abajo, que es la misma, solo que a color, puedo volver a señalar los mismos. Aquí tengo el blanco en la misma posición, ¿sí? El gris claro que recorre toda esta sombra de aquí y el negro en la misma posición. Y lo único que hicieron aquí fue darle color a la taza, un color cualquiera. Yo hasta la pude haber hecho celeste, verde, cualquier otro color, ¿sí? Porque solo integré otros colores dentro de la imagen que yo ya tenía previamente hecha en claro oscuro, ¿sí? Y como les digo, no necesariamente tengo que hacer una imagen a color para poder integrar las claves tonales. También las puedo hacer en claro oscuro. Se ve, claro que si la hago a color, pues tiene una mejor valoración dentro de el arte, pero no es necesariamente que yo lo tenga que hacer así. Yo la puedo trabajar a color o en blanco y negro. Luego tengo la clave mayor intermedia, que siempre tiene blanco y negro, y ahora tiene el gris medio, ¿sí? Entonces ahora lo que yo voy a hacer aquí es identificar los tres colores. El blanco, ay, no me deja pintar, ahí está. El blanco, pues aquí se nota, ¿verdad? Lo tengo en esta parte de aquí. O en las partes como de luz que se puedan ver. El negro lo tengo en la parte del fondo, ¿sí? O en las sombras que yo pueda ver dentro de mi objeto o dentro de mi pintura. Y el gris medio, ¿sí? Yo lo puedo representar, o por lo menos en el claroscuro lo representaron para las demás figuras, o para darle forma a las figuras restantes que yo tengo, tanto como la mesa, como el repollo, la coliflor, la jarra que yo tengo, ¿sí? Para darle forma. Y de la misma forma, pues lo trabajaron en la parte de abajo, ¿sí? Yo tengo el negro de fondo, ¿sí? Y para las sombras, luego, pues, tengo el blanco en la misma posición, si se dan cuenta. Y aquí están otros pequeños haces de luz que tengo. Y luego, pues, tengo la parte gris, el gris intermedio o el gris medio, que es 50 blanco y 50 negro. ¿Cómo lo aplicaron aquí dentro del color? Realizaron, digamos, su pintura a color y dentro o sobre los colores que ya existen, aplicaron todo el gris para ir oscureciendo cada una de las figuras que yo tengo, ¿sí? Aquí regularmente las pintan
de color primero y luego sobre eso aplican el color gris. Es mejor tener un crayón negro, un crayón blanco y un crayón gris. Y para trabajar el gris, yo voy a trabajarlo según la presión que yo ejerza dentro del color que ya existe, tal y como trabajaron en las escalas tonales. Claro que las escalas tonales ustedes las trabajaron solo en escala de grises, pero a la hora de trabajarla en color, pues también se puede integrar cada uno de los colores. Vamos aquí. Y ahora, pues tengo yo mi clave mayor baja. En la clave mayor baja, ¿sí? Se recordarán que es negro, blanco y el gris oscuro, ¿sí? Entonces yo lo que tengo aquí es negro y blanco y el gris oscuro. Si se dieron cuenta, cada una del fondo en la primera imagen, donde están los colores, pues prácticamente se fueron oscureciendo el fondo, imaginando que ese es el gris. Y de ahí solo fueron cambiando la posición del blanco o del negro según la importancia que le querían dar en la pintura. Pero no necesariamente tiene que llevar ese orden, ustedes lo pueden colocar en el orden que quieran. Toda vez contenga los tres colores cada una de las claves tonales, ¿sí? Como decía, en la clave mayor baja tengo el negro, el blanco y el gris oscuro, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues el negro, pues aquí está más que simbolizado prácticamente, ¿sí? Luego pues tengo el blanco en esta parte de aquí de este mantel o de manta o lo que sea, servilleta. Y luego pues tengo el gris oscuro que lo utilizaron para realizar las demás formas, ¿sí? O aquí esta sombra o esta parte clara de la pared que yo tengo. Y de la misma forma pues prácticamente lo trabajaron abajo. Aquí tengo el blanco, aquí tengo el negro. Solo que el negro aquí de igual forma lo aplicaron en las esquinas y en las sombras que ustedes puedan ver. Luego tienen el gris, como les digo, lo aplican sobre el color, si ustedes desean, para darle otra tonalidad o otra forma a los colores que ustedes tienen ya como base. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, profe. Ok. Bueno, Profe, esta es puede la ser clave. cualquier dibujo. Sí, ustedes lo pueden trabajar con cualquier dibujo, ¿sí? ¿El mismo en los tres o es diferente? Ustedes lo pueden trabajar en diferente dibujo o el mismo, o pueden hacer el mismo dibujo para los tres, ¿sí? O sea, Profe, aquí ¿cuántos no. dibujos son en total? Ah, eso se los voy a cambiar. Yo les puse que era un dibujo por cada clave tonal, entonces eran 6 más el que tienen que hacer de ejemplo, pero se los voy a cambiar. No, ahorita les voy a explicar esa parte. Sí, se los voy a reducir. Así de buena onda, dijeron ustedes. Bueno, luego de esto, pues prácticamente nosotros tenemos ahora la clave menor. En la clave menor, pues hay ciertos cambios que ustedes deben de tomar en cuenta. Para la clave menor se utiliza negro o blanco, dependiendo cuál sea la clave menor que vayan a trabajar. Ay, perdón. Y deben de trabajarlo con dos grises. ¿Qué quiere decir con esto? En la clave menor alta, yo trabajo el blanco más el gris oscuro y el gris claro. En la clave menor intermedia, yo trabajo el blanco, gris oscuro y gris medio, ¿sí? Y en la clave menor baja, pues trabajo el gris claro, gris oscuro y el negro. Por eso les digo que aquí solo se utiliza negro o blanco y dos tonalidades de grises para las claves menores. ¿Cómo lo voy a ejemplificar? Nuevamente les compartiré la imagen. ¿Sí?
Si se dan cuenta, cuando yo dije la clave menor alta tiene blanco y dos grises, el oscuro y el claro. ¿Sí? Entonces aquí, de igual forma, como les digo, tiene el blanco, gris oscuro, perdón, gris oscuro y gris claro, perdón. Entonces tengo el gris claro aquí y el gris oscuro, que ya se vería como, digamos, casi llegando a negro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a representar aquí? Mis sombras, trabajaría como gris oscuro, todas mis sombras, ¿sí? ¿Sí? El blanco lo trabajaron para el mantel, ¿sí? Y para la vasija, y luego el gris, gris, ¿qué? Me hago bolas, perdón. El gris claro, ajá, lo utilizaron para realizar este como pan que tienen aquí, ¿sí? Entonces también tomar en cuenta, como les digo, y siempre se los voy a recalcar en este sentido, que yo lo puedo trabajar en una tonalidad de claroscuro o de color, y sí se ve mucho mejor a color. ¿Por qué? Porque yo puedo integrar el color o la clave tonal sobre el color, entonces solo lo voy a oscurecer o lo voy a aclarar dependiendo cómo lo quiera representar, ¿sí? No estoy diciendo que esté mal a claroscuro, tampoco, pero créanme que se ve mucho mejor a color, ¿sí? Esa es una observación personal o una apreciación personal que yo tengo. Luego, pues tenemos la clave menor intermedia, y como les dije, tenía gris oscuro, gris medio y blanco. Gris oscuro, gris medio y gris blanco. Y de igual forma, el gris oscuro aquí lo utilizaron para el fondo. Y si se dan cuenta, en el de color, prácticamente la pared era como verde. Y le agregaron el gris oscuro sobre el color que ya existe, ¿sí? Estas imágenes que yo les estoy mostrando, como paréntesis, están hechas a crayón. No es óleo, no es témpera, no es acrílico, sino que está hecho a crayón, para que lo vayan entendiendo de que sí se puede trabajar. Entonces, como les decía, el gris oscuro está en el fondo. El gris medio lo utilizaron para ciertas sombras que puedan tener, o el mantel también lo pudieron usar para el gris medio, ¿sí? Y aquí sobre el color solo lo utilizaron en ciertas partes de la sombra para no utilizar el gris oscuro. Y el blanco, pues prácticamente está simbolizado sobre los melocotones que hay en la mesa, ¿sí? Para darle luminosidad o un reflejo de luz a cada uno de los melocotones, ¿sí? Y por último, pues tenemos la clave menor baja, que está compuesta por dos grises, gris claro, gris oscuro y negro, ¿sí? Aquí el gris claro lo utilizan como blanco, el negro como fondo y el gris oscuro como sombras. Y de igual forma puedo notarlo aquí, el negro lo tengo totalmente en el fondo, y como si se dan cuenta, y vuelvo a repetir, la pared era como verde o aquí amarilla, y aplicaron el negro sobre. Y acuérdense que cuando trabajaron las escalas tonales, les dije que si yo ya tengo un color establecido dentro de una paleta de color, si yo le agrego negro encima o blanco, lo único que voy a hacer es oscurecerlo más o aclararlo más. No necesariamente se va a volver totalmente negro, ¿sí? Entonces, como decía, aquí el fondo es negro, ¿sí? El gris oscuro lo utilizaron en el claro oscuro, lo utilizaron para darle forma a los chiles pimientos, ¿sí? Y el gris, y de igual forma aquí sobre el rojo tiene el gris oscuro. Y el blanco, perdón, y el gris claro lo utilizaron como luz o hacer partes más claras dentro del objeto o dentro de la pintura, ¿sí? Ahora sí, borrar esto. ¿Dudas o preguntas? Háganlas de una vez, ¿no? Profe, disculpe, Dígame. ¿podría explicar lo que hay que hacer? Sí, ahorita lo voy a explicar.
No tenga pena. No se preocupe. Bueno, luego de esto, pues prácticamente ustedes tienen su actividad. En la actividad original decía, de igual forma se veían dos partes. Deben de realizar los dibujos de las casitas que aparecen ahí, ¿sí? Y eso solo es para representar las claves tonales. Me van a decir, profe, pero solo colocó 3 y vimos 6. Sí, pero dentro de esas 3 están distribuidas todas las claves tonales, ya sea mayor o menor, ¿sí? Entonces deben de hacer esas casitas de igual forma como hicieron con los círculos, con su fondo y su base, los 3 en una misma hoja. Y luego les había puesto en la tarea original que debían de hacer un dibujo por cada clave tonal, ya sea las 3 mayores y las 3 menores, serán 6 dibujos más. Entonces me puse a pensar en estos días de que creo que demasiada tarea, o sea, demasiados dibujos para hacerlos. Entonces van a hacer solo 2 dibujos y los van a dividir en 3 para que sea mucho más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo. Voy a abrir esta imagen. ¿Dónde está? Vamos a ver esto. Aquí está. Entonces, imagínense que hicieron ese dragón. Ejemplo. Es un ejemplo, no es que van a hacer el dragón, ¿sí? Y vienen, hicieron su dibujo y lo dividen en 3 partes iguales. Cuando yo me refiero a 3 partes iguales, no necesariamente tiene que ser vertical u horizontal. De igual forma, ustedes pueden venir y dividirlo en forma diagonal en 3 partes iguales, ¿sí? Y en cada una de las partes ustedes van a aplicar la clave tonal. Ejemplo, yo voy a trabajar aquí la clave tonal mayor, todas las mayores. Entonces yo aplico la alta aquí, que conlleva la clave mayor alta, blanco y negro, ¿y qué otro? El gris claro, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que poner, pintar con blanco, con negro y con gris claro, ¿sí? Solo en esta parte. Luego, en la de abajo, voy a usar la baja, la clave mayor baja, porque estoy trabajando en las claves mayores, ¿sí? Y en la clave mayor baja yo tengo blanco, negro y gris oscuro, ¿sí? Y por último, en el último pedazo que me sobra, yo voy a utilizar la clave mayor intermedia y lo voy a pintar con blanco, negro y gris medio, ¿sí? Tomando en cuenta que ustedes podían hacer su dibujo, ejemplo, el dragón, a color y sobre ese color aplicar la clave tonal. También lo pueden hacer en escala de grises, que también es válido, ¿sí? Entonces ya tengo mi primer dibujo. Luego, vengo yo, dejar de compartir aquí. Y hago mi segundo dibujo. Y en el segundo dibujo hice esto. Ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, lo vuelvo a dividir en 3. Ah, hoy lo voy a dividir en forma horizontal. Y aplico las claves menores, ¿sí? Tomando en cuenta que la clave menor lleva 2 grises, blanco o negro. Entonces vengo yo y empiezo a hacer mi clave menor. Ejemplo. Vengo yo y hago mi clave menor intermedia aquí arriba, ¿sí? Y la intermedia que llevaba, gris oscuro, gris medio y blanco. Ah, bueno, entonces aquí voy a pintar, ejemplo,
gris, ¿qué era? Gris oscuro, gris medio y blanco. Ah, bueno, voy a dejar esta parte de Hello Kitty, lo voy a dejar blanco, ¿sí? El gris oscuro lo voy a aplicar aquí y el gris medio aquí. Y ahí hice mi parte intermedia. Luego aquí puedo hacer la baja, ¿sí? Y aquí abajo la alta. Entonces, en vez de hacer 6 dibujos, solo van a ser 2 divididos en 3 partes iguales. Más lo que está de ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren adelantar con el ejemplo, pues perfecto. O con alguno de los 2 dibujos, ¿sí? Acuérdense que ustedes entregan la tarea el día lunes, la tienen que trabajar. Entonces, si quieren adelantar, pues lo pueden hacer durante el fin de semana. ¿Dudas En o total son preguntas? 3 con el ejemplo, ¿verdad? Sí, son 3 dibujos en total con los ejemplos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, ¿Cuándo se envían los 3 dibujos? el día lunes. Tienen el lunes hasta las 9 de la noche. Profe, ¿son 2 o 3 dibujos? Son 2 dibujos más el del ejemplo de las casitas que tienen en el documento. Pero son 3. Bueno, si no hay dudas o preguntas, pues les voy a dar chance de salir y nos vemos a la 1 para emprendimiento. Nos vemos dentro de un ratito. Feliz mañana, feliz día. Nos vemos dentro de un ratito. Sí, en la de las casitas se hace en una sola hoja las 3 casitas, tal y como hicieron con los círculos. Adiós, profe. Adiós, nos vemos dentro de un Adiós, ratito. profe. Vaya, adiós mis hijas.